Si revives este tractor, tu madre nunca más pasará hambre, niño, sentenció el hacendado millonario. ¿Puede un niño devolverle la vida a un gigante de hierro que todos daban por muerto? Lo que parecía una burla de un hacendado millonario se transformó en una prueba de fe, coraje y amor por una madre hambrienta. Hoy serás testigo de cómo lo imposible puede despertar bajo las manos de un corazón pequeño, pero lleno de esperanza. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios. Dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que vas a descubrir cambiará tu manera de creer en los milagros. El hacendado bajó de su camioneta negra con un aire que imponía respeto y temor. Sus botas golpearon la tierra seca como si cada paso marcara un destino inevitable. Con una mirada dura y penetrante, se detuvo frente al muchacho de apenas 13 años. Allí, en medio del rancho, no había lugar para dudas. El reto estaba lanzado. La figura del millonario parecía más grande que la vida misma, como una montaña frente a un niño. Pero la historia nos enseña que muchas veces las montañas no se mueven por la fuerza, sino por la fe, y en ese contraste la prueba se volvía clara. No era un simple motor lo que estaba en juego, sino el futuro de una familia. El tractor, oxidado y lleno de cicatrices, se alzaba como un gigante caído. La pintura descascarada hablaba de años de trabajo y abandono. Los engranajes rotos parecían gritar que ya no quedaba esperanza. Sin embargo, el hacendado lo señaló con desprecio, como quien marca una sentencia. Si revives este tractor, tu madre nunca más pasará hambre, soltó con voz cortante. Aquella frase no fue solo un reto mecánico, era una herida abierta que tocaba la dignidad del niño. En la vida, muchas veces, los poderosos lanzan pruebas que parecen imposibles, pero son esas mismas pruebas las que despiertan en nosotros un fuego escondido. En ese instante, todos alrededor guardaron silencio. Los trabajadores, hombres rudos curtidos por el sol, miraban la escena con cierta ironía. Ellos sabían lo que significaba ese tractor: años de fracaso, intentos fallidos y esperanzas sepultadas bajo capas de óxido. Nadie creía que aquel niño pudiera lograr lo que adultos experimentados no habían conseguido. Pero la fe, a menudo, no se mide en años ni en fuerza, sino en el coraje de un corazón joven dispuesto a intentarlo. Y así como David frente a Goliat, el niño quedaba de pie ante un gigante de hierro. La mirada del hacendado era un desafío abierto, casi un juego cruel de poder. Pero en ese momento se revelaba una enseñanza profunda. La vida no siempre te reta en condiciones justas. A veces te enfrentas con menos recursos, con menos experiencia, con menos apoyo. Y sin embargo, ahí está la oportunidad de mostrar quién eres. Cada niño que escucha esta historia puede entenderlo. Cuando la vida parece injusta, Dios abre un camino para que la valentía tenga sentido. Lo importante no es la magnitud del obstáculo, sino la grandeza de la fe con que decides enfrentarlo. El niño no respondió de inmediato, porque entendía que las palabras sobran cuando la acción debe hablar. Sus ojos, sin embargo, reflejaban algo más grande que miedo. Había un brillo de determinación, y eso es lo que todos podemos aprender. Muchas veces, los retos llegan envueltos en frases que nos hieren, en desafíos que parecen humillaciones. Pero si escuchamos con atención, detrás de esas pruebas puede estar la voz de Dios empujándonos a creer en lo imposible. Así, el tractor no era solo una máquina rota, era un llamado a despertar lo mejor de sí mismo. Esa escena inicial, con el millonario altivo y el niño humilde, guarda un mensaje que atraviesa el tiempo. Lo que define tu destino no es la grandeza de quien te reta, sino la respuesta que das desde tu corazón. El hacendado representaba la voz del mundo que dice, no puedes. El tractor, las circunstancias que parecen sellar tu derrota. Y el niño, tú, yo, cualquiera de nosotros que se atreva a creer que sí hay una salida.
Porque en cada desafío imposible se esconde una oportunidad para demostrar que la fe y la esperanza siguen siendo más fuertes que cualquier mirada de desprecio. El rancho entero se sumió en un silencio pesado, como si hasta el viento se detuviera para escuchar. Los hombres que estaban cerca dejaron caer sus herramientas y se cruzaron de brazos, esperando el desenlace de lo que parecía una locura. Sabían muy bien que ese tractor era una causa perdida. Años atrás, mecánicos con experiencia habían intentado resucitarlo sin éxito alguno. Para ellos, el desafío del hacendado era solo una burla cruel contra un niño. Sin embargo, en lo profundo del corazón del pequeño, algo distinto comenzó a despertar. No era soberbia ni terquedad. Era la chispa secreta de la fe que lo sostenía. El miedo se dibujó en su rostro por un instante. ¿Cómo no sentirlo? Tenía frente a sí un gigante muerto, un hierro abandonado que había vencido a muchos antes que él. Pero al mismo tiempo, ese temor se mezclaba con un orgullo sereno. No un orgullo vacío, sino el de saber que su vida y la de su madre dependían de su coraje. Y así pasa con nosotros. El miedo puede estar presente, pero la decisión de seguir adelante es lo que marca la diferencia. Incluso los niños entienden que, en momentos de prueba, lo importante es no dar un paso atrás. Los trabajadores se miraban entre sí con sonrisas incrédulas. Algunos murmuraban, ni con 20 años más lograría ese chamaco. Otros simplemente negaban con la cabeza, convencidos de que sería cuestión de minutos hasta que el niño se rindiera. Pero las grandes historias siempre empiezan donde los demás ya se dieron por vencidos. Y ese es un recordatorio para todos. No importa cuántos hayan fallado antes. Si tú crees y perseveras, puedes ser quien abra el camino que parecía cerrado para siempre. El niño respiró profundo, como quien se prepara para entrar en un terreno desconocido. Ese instante era un espejo de lo que nos pasa cuando enfrentamos pruebas en la vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos ante algo demasiado grande, demasiado roto, demasiado perdido? Pero allí, en el fondo de nosotros, hay un fuego que nos susurra: inténtalo, no te rindas. Es ese fuego el que convierte al débil en fuerte, al pequeño en grande. Y ese fuego no es otra cosa que la fe que Dios pone en el corazón de quienes confían. La burla de los adultos resonaba como un eco en sus oídos, pero él no se dejó derribar. Eso enseña algo muy valioso. El ruido externo nunca debe silenciar la voz interna que nos anima a avanzar. Cada niño, cada joven, cada adulto que escucha esta historia puede entenderlo. Siempre habrá personas que te digan que no puedes, que tu esfuerzo es inútil. Pero la verdadera victoria empieza en el momento en que decides no creer esas palabras, sino sostenerte en la certeza de que todo es posible. En ese silencio cargado de dudas y risas contenidas, el niño dio un paso hacia adelante. No sabía cómo terminaría, pero sabía que no podía quedarse quieto. Y esa es la enseñanza que debemos llevar. No esperes a tener todas las respuestas para comenzar. Da el primer paso aún con miedo, aún con dudas, porque ese movimiento abre el camino a los milagros. Así, lo que parecía una sentencia de fracaso se transformaba en la primera chispa de una historia de esperanza y fe que nadie en el rancho olvidaría jamás. El niño se acercó al tractor, como quien se acerca a un animal dormido. Pasó la mano sobre el capó frío, sintiendo cada grieta y cicatriz como si fueran heridas de guerra. Cerró los ojos por un momento, y en ese silencio aprendió algo que muchos adultos olvidan. Cada cosa rota tiene una historia. No era solo un montón de chatarra, era un testigo de años de trabajo, de cosechas, de esperanzas caídas. Y así pasa con nuestras vidas. Lo que parece acabado muchas veces guarda en su interior la semilla de un renacimiento. Solo se necesita alguien con el valor de tocarlo con amor.
Mientras los demás lo miraban con desdén, él se inclinó con respeto, como si escuchara un secreto que solo los humildes logran oír. Cada tornillo parecía contarle una batalla perdida. Pero en lugar de asustarse, el niño sintió que ese gigante de hierro le estaba pidiendo una nueva oportunidad. En la vida también hay momentos en que todo parece inservible. Un error, una caída, una traición. Y sin embargo, cuando decides ver más allá de la apariencia, descubres que nada está completamente perdido. Todo puede volver a levantarse si alguien cree de verdad. Ese acto sencillo de acariciar el tractor no era un juego, era un compromiso. El niño estaba diciendo sin palabras que aceptaba la misión. Y eso nos enseña que los grandes desafíos no siempre se resuelven con fuerza bruta, sino con un corazón dispuesto. ¿Cuántas veces los adultos olvidan esa verdad y buscan soluciones rápidas, mientras que los niños, con su pureza, nos recuerdan que lo primero es creer? En ese gesto silencioso se escondía una lección eterna. El respeto y la fe son las llaves que despiertan lo imposible. Aquí quiero detenerme y hablar contigo directamente. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. No es solo un video, es un camino de fe que recorremos juntos. Tu voz en los comentarios y tu apoyo con un like son semillas que hacen crecer esta misión de compartir esperanza. El niño abrió los ojos y respiró profundo. No veía solo un motor apagado, veía la posibilidad de devolverle la dignidad a su madre y el pan a su mesa. Esa visión, nacida de la necesidad y del amor, es la que transforma lo imposible en posible. Y es lo que también podemos hacer nosotros, mirar más allá de la ruina y descubrir la promesa de algo nuevo. No se trata de máquinas, se trata de corazones que se atreven a creer en segundas oportunidades. Ese instante marcó un antes y un después. Lo que para unos era chatarra, para el niño se convertía en un altar de fe, y esa es la verdad que debemos guardar. Lo roto no define el final de la historia. Cuando tocas con amor lo que parecía perdido, abres el espacio para que la vida y Dios mismo escriban un nuevo capítulo. Así, con la mano sobre el hierro frío, el muchacho no solo tocaba un tractor, estaba tocando su destino y mostrando a todos que la fe convierte el silencio en esperanza viva. Con un puñado de herramientas prestadas, el niño se inclinó sobre el motor como un aprendiz frente a su primera gran lección. No tenía un taller lleno de repuestos ni el apoyo de un equipo, solo su ingenio y el recuerdo de lo que había visto alguna vez. Desatornilló piezas oxidadas con paciencia, como quien quita espinas de un corazón herido. Cada tornillo parecía resistirse, pero él no retrocedía. Y aquí hay algo hermoso. Cuando trabajamos con lo poco que tenemos, Dios multiplica nuestras fuerzas. No se trata de abundancia de recursos, sino de abundancia de fe. El polvo y el óxido saltaban a cada movimiento, ensuciándole las manos, la ropa, el rostro. Sin embargo, sus ojos brillaban con determinación. No era un juego, era una cirugía de vida o muerte para ese gigante de hierro. Y en ese proceso se escondía una enseñanza. A veces nuestras luchas también son sucias, cansadas y desgastantes, pero cada esfuerzo cuenta. Lo importante no es mantenernos impecables, sino perseverar hasta que la esperanza respire de nuevo. Improvisó soluciones con lo que tenía a la mano. Un pedazo de metal viejo se convertía en soporte, una manguera gastada encontraba nueva utilidad. Eso nos recuerda que lo valioso no siempre es lo nuevo, sino la creatividad para redimir lo que parece inservible. Así también ocurre con las personas. Alguien puede sentirse descartado, pero en las manos correctas su vida recobra propósito.
El niño nos enseñaba sin saberlo que nadie es basura cuando existe el amor y la fe que restauran. A unos metros los hombres lo miraban con burla. «Ese chamaco no sabe lo que hace», murmuraban entre risas contenidas. Pero el niño no se distrajo. Esa es otra lección. Siempre habrá voces que intenten apagar nuestro ánimo. Lo esencial es mantener la vista fija en lo que realmente importa. Como en la escuela, cuando alguien se ríe de ti por intentarlo, pero tú sabes que tu esfuerzo vale la pena. Lo que importa no es el ruido, sino la certeza interior de que sigues en el camino correcto. Cada herramienta que usaba parecía pequeña frente a la magnitud del tractor. Pero él sabía que la fuerza no radicaba en el tamaño de lo que tenía, sino en el corazón con que lo empleaba. Lo mismo pasa en la vida. No necesitas grandes cosas para lograr algo grande. A veces basta con un lápiz, una palabra de aliento, un abrazo sincero. Lo simple, en manos de la fe, se vuelve poderoso. Y ese niño, rodeado de burlas y limitaciones, nos enseñaba que la grandeza empieza en lo pequeño. La cirugía mecánica seguía avanzando, lenta pero segura. A cada pieza removida, parecía que el tractor recuperaba un suspiro de dignidad. Era como si el hierro mismo respondiera al esfuerzo del niño, reconociendo que todavía había una chispa de vida escondida. Y así ocurre con los corazones. Cuando alguien cree en ti, aunque estés caído, empiezas a levantarte. El niño no lo sabía, pero su fe y sus manos estaban predicando un mensaje que muchos adultos necesitaban escuchar. Lo que parece muerto puede renacer con amor y perseverancia. Tras horas de lucha paciente, el niño finalmente descubrió lo que tantos otros habían pasado por alto. El problema no era la superficie oxidada ni las piezas sueltas. La raíz del mal estaba en el sistema de inyección. Parecía muerto, pero no estaba perdido. En ese instante comprendió que muchas veces los problemas más graves no se ven a simple vista. Así también ocurre en la vida. Lo que parece roto por fuera suele ser apenas un reflejo de algo más profundo que necesita atención y fe para ser restaurado. Recordó entonces las historias que su madre solía contarle sobre su abuelo. Viejos trucos, secretos de familia que no estaban en ningún manual. Ese recuerdo no era casualidad, era un legado transmitido con amor. Y aquí se revela algo vital. Lo que aprendemos en casa, lo que recibimos de quienes nos aman, se convierte en herramientas para la vida. No se trata de conocimientos técnicos solamente, sino de valores, recuerdos y palabras que nos sostienen en los momentos más oscuros. Con manos temblorosas, el niño aplicó aquel truco que había escuchado tantas veces. No era magia, era fe puesta en acción. Y esa mezcla de memoria y valentía nos enseña que cada niño lleva dentro de sí un tesoro que sus padres y abuelos le han entregado. Puede ser una canción, un consejo, una oración. Todo eso se convierte en fuerza cuando llega la prueba. Y lo mismo sucede contigo. Lo que tus seres queridos han sembrado en tu corazón está ahí para levantarte en el momento preciso. En este punto quiero hablarte directamente. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Esta historia no termina aquí, y tu participación es parte de este viaje de fe que compartimos juntos. El hallazgo del niño cambió la perspectiva de todos. Ya no estaba improvisando al azar, había encontrado la llave que podía devolverle la vida al gigante de hierro. Esa es una lección poderosa. Cuando identificamos la raíz de un problema, todo empieza a tener solución. Igual pasa en el corazón humano. No basta con maquillar lo roto, hay que llegar al origen del dolor, al lugar donde la fe puede obrar una verdadera transformación. Los trabajadores dejaron de reír por un momento. El brillo en los ojos del niño y la seguridad de sus movimientos hacían que las burlas se quedaran mudas. Era evidente que algo estaba sucediendo allí.
algo que iba más allá de un motor. Era un niño tocando un secreto heredado, y a través de ese gesto recordándonos que lo más grande no siempre se hereda en riquezas, sino en fe, amor y sabiduría. El tractor ya no era solo un reto mecánico, era un altar donde lo imposible se estaba preparando para despertar. El hacendado observaba con impaciencia, sus brazos cruzados y el ceño fruncido. El sol ya se había escondido, y la oscuridad comenzaba a envolver el rancho como un manto pesado. Las lámparas de queroseno proyectaban sombras largas que hacían parecer todo aún más dramático. Allí, en medio de esa penumbra, un niño empapado en sudor sostenía la llave con manos temblorosas. Cada detalle transmitía la presión del momento. No era solo un tractor lo que estaba en juego, era el destino de una familia que esperaba pan en la mesa. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido acelerado del muchacho. Sus dedos, sucios de grasa, apretaban la llave como si se tratara de una espada antes de la batalla. En ese instante, cualquier persona podría haber dudado, haber retrocedido. Pero la fe no se mide en la ausencia de miedo, sino en la decisión de avanzar a pesar de él. Y eso es lo que lo hacía especial. Su valentía no nacía de la certeza, sino de la confianza en que Dios podía obrar lo imposible. Giró la llave y el sonido del intento resonó como un rugido apagado. Primero una chispa tímida, luego un crujido seco. Parecía que el gigante de hierro quería despertar, pero aún dudaba. Todos contuvieron la respiración. Los ojos del hacendado brillaban con escepticismo, como quien está listo para reírse del fracaso, pero los ojos del niño estaban fijos en el tablero, esperando el milagro. Porque así es la vida. Los milagros no siempre ocurren de inmediato, pero cada intento prepara el camino para el renacimiento. La noche avanzaba y el tiempo parecía eterno. A cada giro, el motor se resistía, como si luchara contra años de silencio. Y aquí hay una enseñanza profunda. A veces, nuestras oraciones también parecen no encontrar respuesta inmediata. Pero eso no significa que Dios no escuche. Significa que algo se está preparando, que la chispa aún está buscando el momento justo para encenderse. La perseverancia es la semilla que abre paso a lo imposible. Los hombres alrededor se miraban inquietos, ya no tan seguros de su burla inicial. Había algo en la escena que los conmovía, aunque no quisieran admitirlo. Veían en el niño una determinación que ninguno de ellos había tenido cuando se enfrentaron al mismo reto. Esa comparación tocaba el orgullo de cada uno, pero también despertaba respeto. Y ese respeto silencioso es lo que nace cuando alguien demuestra con hechos lo que parecía una locura con palabras. El hacendado, aún incrédulo, no apartaba la vista. La impaciencia de su rostro empezaba a mezclarse con una sombra de curiosidad. Era como si, contra su voluntad, empezara a preguntarse si ese niño realmente lograría lo imposible. Y esa es la belleza de la fe. No solo transforma a quien cree, sino que también sacude a quienes observan desde la distancia. En esa noche oscura no era solo un motor intentando encender, era la esperanza de todos buscando un destello de luz. Lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. De repente, el tractor rugió como un toro enfurecido que vuelve a la arena tras años de silencio. El humo salió disparado. Las luces iluminaron la noche, y el hierro antes muerto volvió a latir con una fuerza descomunal. El sonido era tan potente que parecía atravesar los huesos de quienes lo escuchaban. El niño levantó la mirada, y en ese instante ya no era un simple muchacho, se había convertido en un símbolo vivo de esperanza. El hacendado, que había lanzado la frase como una burla, se quedó inmóvil. En sus ojos, acostumbrados al poder y al desprecio, apareció un brillo inesperado. Respeto. Nadie lo había visto mirar así antes. Lo que para él era un juego cruel,
se había transformado en una lección que jamás olvidaría, porque la fe de un niño había vencido la soberbia de un hombre, y esa es una verdad eterna. Lo pequeño, cuando está lleno de fe, derriba lo grande que se cree invencible. Los trabajadores que antes se reían, ahora guardaban silencio. Sus rostros curtidos por el sol reflejaban asombro y vergüenza. Habían dudado, habían burlado, pero la realidad los desarmó. Allí comprendieron que no era cuestión de edad ni de experiencia, sino de corazón. Y esa es la enseñanza para todos. Cuando creas que eres demasiado débil, recuerda que Dios no busca lo fuerte, busca lo dispuesto. Un corazón dispuesto vale más que 1000 manos expertas sin fe. El niño, sudoroso y exhausto, apenas podía sonreír. Pero su sonrisa bastaba para iluminar todo el rancho. No celebraba su victoria personal, celebraba que su madre tendría pan en la mesa y dignidad en la vida. Y ese amor es lo que lo sostuvo hasta el final. Nos enseña que la motivación más grande no es el ego ni la gloria, sino el amor por quienes amamos. Esa fuerza, invisible pero real, es la que nos impulsa a lograr lo que parecía imposible. El tractor encendido no era solo una máquina funcionando, era un milagro en movimiento. Cada ruido del motor se mezclaba con un mensaje claro: nunca des por muerto lo que aún puede renacer. Así también pasa con los sueños, con las relaciones, con la vida misma. Lo que otros llaman ruina, Dios puede transformarlo en testimonio de poder y esperanza. El niño, sin darse cuenta, había predicado la homilía más grande que alguien pudiera escuchar. La fe despierta lo dormido. Esa noche, bajo un cielo oscuro iluminado por las luces del tractor, todos entendieron que habían presenciado algo más que una reparación. Habían sido testigos de una revelación. El niño levantó la vista al hacendado y en silencio dejó que la verdad hablara sola. La fe convierte la burla en respeto, el miedo en coraje y la ruina en milagro. Y así, entre lágrimas contenidas y corazones estremecidos, quedó sellada una historia que no era solo de un rancho, sino de cada uno de nosotros que cree en lo imposible. El rugido del tractor no fue solo un motor encendiéndose, fue la voz de la fe que calló burlas y convirtió la humillación en respeto. Ese niño nos recuerda que lo pequeño, cuando está sostenido por amor y valentía, puede mover montañas y transformar destinos. No dejes que tus sueños se oxiden, porque Dios puede soplar vida incluso en lo que parece perdido. Cuéntame en los comentarios qué parte tocó tu alma y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí siempre encontrarás historias que fortalecerán tu fe.